Tras 8 años siendo ignorado por mi propio padre, compré un resort frente al mar, lo llené de huéspedes y cuando me llamó, le dije, al igual que tu casa, la mía tampoco tiene espacio para ti. Hola a todos, soy Adrián Morales. Tengo 36 años y durante 8 largos y frustrantes años, mi propio padre me repitió la misma excusa, no había espacio para mí y mis 2 hijos en las vacaciones familiares en la playa. Era una mentira, y todos lo sabíamos. Así que tomé una decisión radical. Compré un viejo resort frente al mar, a 2 horas de la casa familiar, un lugar casi en ruinas. Invertí cada recurso, cada minuto de mi vida en reconstruirlo. Lo transformé en un sitio increíble y lo reservé por completo para la temporada de verano. Y cuando mi padre me llamó para darme la misma excusa de siempre, experimenté una satisfacción indescriptible al poder responderle. Así como en tu casa, papá, en la mía tampoco hay espacio. Antes de contarte todo lo que siguió, el caos que destrozó los cimientos de mi familia y el largo, doloroso proceso para reconstruir algo más fuerte, déjame pedirte un favor, dime en los comentarios desde donde me lees. Siempre me impresiona ver hasta dónde pueden llegar estas historias. Para que entiendas bien lo que ocurrió, tengo que llevarte a un momento específico, un año antes de aquella llamada. Imagina esto, un martes gris y lluvioso de marzo. Estoy de pie sobre lo que después sería la gran terraza de mi resort, Seaside Haven. En ese entonces solo era un esqueleto de madera podrida, empapada por la lluvia. El aire era una mezcla sofocante de aserrín, sal y humedad. Llevaba un casco amarillo y mis botas se hundían en el barro. El chirrido de una sierra cortando madera mojada era la única música. En ese momento, esto no era un sueño, era una pesadilla costosa y aterradora que amenazaba con consumir mi futuro. Entonces sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo y lo limpié contra mis jeans. El nombre en la pantalla, y papá. Sentí el mismo nudo frío en el estómago, tan predecible como las mareas. Era la tercera semana de marzo, hora de la llamada anual. Esa que, con un tono educado y calmado, me recordaba cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Muy abajo, me aparté del ruido hacia el muro de ruido junto al mar, con el Atlántico gris golpeando a pocos metros. Respiré hondo y contesté. Adrián, dijo, con esa voz que ya esperaba, firme, eficiente, sin una pizca de calidez. La voz de un hombre cerrando un trato, no la de un padre hablando con su hijo. Hola, papá. ¿Todo bien, ocupado? Respondí, midiendo cada palabra para sonar neutral. Era el tono que perfeccioné después de años de decepcionarlo. Bueno, tu madre y yo estamos organizando el calendario del verano para la casa de la playa, comenzó, su discurso ensayado fluyendo sin esfuerzo. Ya sabes cómo es esto. Lucas y Camila llevarán a los niños, los 4, para sus 2 semanas en julio. Va a ser una locura. Hizo una pausa calculada para que el mensaje quedara claro. Estuvimos revisando el espacio y bueno, este año simplemente no hay lugar para ustedes. Las mismas palabras, el mismo tono condescendiente y falso arrepentimiento de siempre. Pero algo en mí no se rompió esta vez. Miré el barro bajo mis pies y luego levanté la vista. Vi la estructura gigantesca del edificio principal, la vieja pileta oxidada que pronto sería una piscina infinita, y los metros de playa privada que eran míos. Ya no era el hijo suplicando migajas, estaba construyendo mi propio reino. Una sonrisa lenta y sincera se dibujó en mi rostro, la primera en años. No te preocupes, papá, dije con calma, casi alegre. Ya tenemos otros planes para el verano. El silencio que siguió fue música para mis oídos. No era cualquier silencio, era el vacío en su guión, la señal de que lo había dejado sin palabras. ¿Otros planes? Soltó al fin, con sospecha y un toque de orgullo herido. Los mejores, respondí con una ligera risa. Luego corté la llamada antes de que pudiera reaccionar. Ese nudo en mi estómago no solo desapareció, fue reemplazado por un fuego imparable. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. Nadie la tenía. Pero la última escena estaba a punto de empezar, y yo tenía el control. Para entender la magnitud de esa satisfacción, hay que retroceder a esos 8 años previos. Esto no trataba de una simple invitación negada. Fue una campaña sistemática de exclusión emocional, orquestada por mi propio padre y avalada por mi madre y mi hermano. Todo comenzó tras mi divorcio, cuando mi vida estaba hecha trizas. Tenía 28 años. Mi esposa, Valeria, me había cambiado por su instructor de yoga. Yo quedé solo, lidiando con la paternidad y un negocio apenas naciente. Mi hija mayor, Emma, tenía 2 años y mi hijo menor, Daniel, nació 2 meses después de que ella se fuera. En lugar de apoyo, mi familia levantó muros. La casa de la playa era el símbolo de nuestra unión, una casa antigua en los Outer Banks, con olor a sal y madera vieja. Ese lugar era nuestro santuario. Pero el primer verano tras mi divorcio recibí la llamada. Adrián, escucha, me dijo, aparentando preocupación. Con el nuevo bebé de Lucas y Camila, la casa será un caos. No creemos que sea el mejor ambiente para tus hijos. No hay espacio para todo. Dolió. Pero estaba agotado para discutir. Me convencí de que sería algo excepcional. No lo fue. Al año siguiente la excusa cambió, pero el resultado fue igual. Y al siguiente, lo mismo. Así nació una tradición cruel. El momento en que lo entendí todo ocurrió cuando Emma tenía 6 años. Yo trabajaba desde mi oficina en casa,
rodeado de facturas y juguetes. Entonces ella entró corriendo, con el rostro iluminado de orgullo infantil. Ella sostenía una hoja de cartulina con ambas manos. «Papá, mira lo que hice», exclamó, acercándome su dibujo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Era una auténtica obra maestra infantil, una casa amarilla con el techo torcido, al lado de un océano azul intenso. Sobre la arena, varias figuras de palitos se tomaban de la mano bajo un sol gigante y sonriente. «Es increíble, cariño», le dije, sentándola en mi regazo. «Cuéntame quién es quién». Su pequeño dedo, manchado con crayón verde, comenzó a señalar con orgullo. «Este es el abuelo Ernesto y la abuela Isabel. Aquí están el tío Lucas y la tía Camila. Ellos son sus hijos, Mateo y Sofía. Y estos tres de acá», añadió, marcando un grupo separado, «somos tú, yo y el bebé Daniel. Todos juntos en la playa. ¿Cuándo vamos a ir otra vez, papá?». Su pregunta me atravesó como un golpe seco en el estómago. Extrañaba la playa, pero más que eso, me dolía la ilusión dibujada en esa hoja. ¿Cómo se le explica a una niña de 6 años que las personas en su dibujo, sus propios abuelos, la excluyen deliberadamente? No se puede. Solo queda inventar una mentira que suene menos cruel, algo que actúe como un escudo y no como una puñalada. La abracé con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello para ocultar el ardor repentino en mis ojos. «Cariño, me encanta. Creo que es el mejor dibujo que has hecho», dije con la voz más firme que pude. «Verás, la casa de la playa es muy vieja, y el abuelo tiene que hacerle muchas reparaciones este año. No es seguro para que vayamos, pero haremos algo divertido tú y yo. Te lo prometo». La mentira me supo a ceniza. Ella la aceptó sin dudar, porque era una niña y confiaba en mí. Pero vi cómo en sus ojos se apagaba un pequeño destello, apenas perceptible, el brillo de la ilusión rota. Fue la primera vez que me miró con una sombra de decepción. Aquel dibujo lo pegué en la pared, justo encima de mi computadora. Permaneció allí durante los siguientes 8 años. Era mi dosis diaria de veneno, un recordatorio constante de la batalla en la que estaba metido, me gustara o no. Todo giraba en torno a la visión rígida y anticuada que mi padre tenía del éxito. Ernesto Morales era producto de la vieja escuela, un hombre que escaló la jerarquía bancaria peldaño a peldaño y que creía que no había otro camino válido que ese. Para él, triunfar significaba tener una oficina en la esquina, una pensión asegurada y una familia perfecta para la foto navideña. Mi hermano menor, Lucas, era su obra maestra, el hijo moldeado a su imagen. Lucas era el favorito, el reflejo exacto de los valores que mi padre idolatraba. Entró en finanzas, consiguió un empleo estable en un banco regional gracias a los contactos de papá y se casó con su novia de la universidad, Camila. Rápidos y eficientes, tuvieron 4 hijos perfectos, Mateo, Sofía y los otros 2 que llegaron como fichas de dominó. Lucas nunca arriesgó nada. Siguió el mapa que le trazaron y, aún así, era elogiado como un visionario. Yo era la oveja negra, el artista, el soñador. En el diccionario de mi padre, esas palabras eran sinónimo de irresponsable y arruinado. No solo elegí un camino distinto, lo rechacé todo. Tras una breve y desastrosa experiencia en un trabajo corporativo de marketing, una agonía lenta, aprendí a programar por mi cuenta. Desde el dormitorio pequeño de mi casa alquilada, levanté mi negocio de desarrollo web. Lo amaba, el reto, la libertad, la relación directa entre mi esfuerzo y mis logros. Podía llevar a mis hijos a la escuela. Para mi padre, aquello no era una carrera real. Era una fase, un pasatiempo caro que, para su sorpresa, pagaba las cuentas. Esa tensión siempre salía a flote en las reuniones familiares. Recuerdo una Navidad, la mesa rebosaba con la comida de mi madre y las expectativas de mi padre. Estaba toda la familia reunida. Después del plato principal, papá se levantó y golpeó su copa para hacer un brindis. «Quiero felicitar a Lucas por su reciente ascenso a vicepresidente. Un verdadero logro. Esto demuestra lo que pasa cuando uno se compromete, trabaja duro y es leal a su empresa. Tu madre y yo estamos muy orgullosos». La mesa estalló en aplausos. Lucas sonrió con modestia fingida, disfrutando cada segundo. Entonces, los ojos de mi padre se posaron en mí. El calor de su mirada se evaporó. «Y a Adrián», añadió, casi como un descuido, «que sigue con su negocio de páginas web en casa. Esperamos que todo siga funcionando». El silencio se hizo pesado. Fue una clase magistral de agresión pasiva. No me insultó, pero trazó una línea clara. El éxito de Lucas era tangible y digno de celebrar. El mío, apenas un experimento que ojalá no fracasara. Sentí las miradas incómodas, las sonrisas forzadas de mis tías. Solo sonreí. Bebí un sorbo de vino y dejé que el ardor familiar me quemara el estómago. Mi única salvación en aquel mar de juicios era mi tío Javier, el hermano menor de papá, profesor de historia en la universidad local. Era un hombre bondadoso, tranquilo, que valoraba más el conocimiento y la pasión que cualquier cartera llena de acciones. Él y mi tía Laura me entendían, veían mi esfuerzo y dedicación. Fue durante una llamada con él cuando descubrí la verdadera magnitud de la determinación de mi padre. Yo me quejaba de la misma excusa de siempre: no hay espacio. Él suspiró pesadamente antes de responder. «Es terco, Adrián, muy terco. Ha construido una fortaleza en torno a su idea de lo que debe ser la familia,
y no soporta que nadie cuestione esos planos. ¿Alguien lo ha intentado?, pregunté, con un tono que delataba desesperación. Yo lo hice, admitió en voz baja. Hace unos años, en su fiesta del 35 aniversario. Pensé que estaba de buen humor, lo llevé a un lado y le dije: Ernesto, ¿no crees que ya fue suficiente? Ese muchacho y sus hijos merecen estar en la playa con los demás. Nunca lo olvidaré, continuó Adrián. Jamás lo vi volverse tan frío, tan rápido. Puso su mano en mi brazo, pero no fue un gesto amistoso, fue una advertencia. Se inclinó y dijo: esa es mi casa, construida con mi dinero, mi familia. No lo olvides. Y tampoco olvides quién te ayudó con el pago inicial de tu casa cuando eras un académico sin un peso. Usó su generosidad como un arma para callarme. Nunca volví a mencionarlo. Aquella historia me abrió los ojos. No se trataba solo de mi padre. Era un sistema de control sostenido con palancas financieras y pura fuerza de voluntad. Mis otras tías, Beatriz y Rosa, no eran débiles, estaban atrapadas. Lo intentaban compensar con salidas aparte y regalos extra para mis hijos en sus cumpleaños. Eran actos pequeños, gestos silenciosos de rebeldía, nunca una revolución abierta. La testigo muda de todo esto era María Fernández, la ama de llaves de la familia Morales durante más de 2 décadas. Me conocía desde que yo era un adolescente lleno de acné. Era una mujer de pocas palabras, pero de lealtad profunda. Ella veía todo, como mi madre, Isabel, se desvivía en halagos por los hijos de Lucas, mientras a los míos los trataba con una cortesía fría, distante. También veía cómo el semblante de mi padre se ensombrecía apenas yo entraba en la habitación. El pecado de mi madre no era la crueldad, era la cobardía. Su silencio era un aval constante al comportamiento de mi padre. Y cada julio, María ejecutaba su propio pequeño acto de desafío. Mi teléfono vibraba con un mensaje. Nunca había texto, solo una foto en alta resolución. Mis sobrinos enterrándose en la arena. Lucas y mi padre en la terraza, cerveza en mano, riendo juntos. Toda la familia feliz, menos 3. Guardaba cada una de esas imágenes en una carpeta oculta del teléfono. Era mi archivo de agravios. En las noches interminables, mientras revisaba código hasta que me ardían los ojos, o en los días en que un pago de cliente se retrasaba y temía no poder cubrir el alquiler, abría esa carpeta. Aquella tristeza ya no era tristeza. Se había endurecido en algo distinto, un núcleo frío, sólido, afilado como un diamante, y se convirtió en mi combustible. Mirando esas escenas robadas, hice un juramento silencioso a mis hijos y a mí mismo: algún día construiría algo propio. Algo tan grande, tan evidente, que eclipsara ese pequeño mundo de 4 habitaciones donde nos excluían. El punto de quiebre, el momento en que la Guerra Fría se volvió caliente, no fue una llamada ni un mensaje oculto. Llegó en un sobrecolor crema, con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi madre. Quedas cordialmente invitado a celebrar el 62 cumpleaños de Ernesto Morales. Una parte de mí quería romperlo, ignorarlo y ahorrarme la incomodidad para mis hijos. Para entonces, Emma tenía 9 años y Daniel 7. Ya eran lo bastante grandes para percibir la condescendencia, aunque no pudieran nombrarla. Sentían cómo bajaba la temperatura cuando entrábamos en una sala. En las reuniones familiares se pegaban a mis piernas, su energía habitual sustituida por un silencio tenso. Pero había otra parte de mí, la que se había alimentado de las fotos de María y del dibujo con crayones de Emma, que se negaba a rendirse. Ocultarse era aceptar, aparecer era resistir. Además, esta vez llevaba un as bajo la manga. Por primera vez, iba a presentarme a uno de estos eventos con una noticia que ni mi padre podría desestimar: mi pequeño emprendimiento informático acababa de cerrar el contrato más importante de su historia. Un acuerdo millonario a varios años para renovar toda la infraestructura digital de una gran corporación tecnológica. Era validación en el único idioma que mi padre respetaba: dinero. Quizá, solo quizá, eso abriría una rendija hacia su respeto. Una esperanza ingenua que me costaría caro. La fiesta fue en la casa de mis padres. Un enorme colonial impecablemente decorado, más parecido a una sala de exhibición que a un hogar. Cada superficie brillaba. Cada cojín estaba perfectamente mullido. Una casa hecha para lucirse, no para vivirse. Llegamos tarde. Un pequeño acto de rebeldía de mi parte. Cuando crucé la puerta con Emma y Daniel de la mano, ocurrió lo de siempre. La alegre charla se detuvo por un segundo. Una docena de cabezas se giró. Era el reconocimiento silencioso. Ah, mira, el otro hijo apareció. Lo ignoré. Dibujé una sonrisa social y guié a mis hijos hacia la mesa del buffet, refugio seguro en ese mar de juicios. Les serví comida, los dejé en compañía de algunos primos amables y comencé a moverme entre la gente. Mis tías y tíos, como siempre, fueron maravillosos. Me abrazaron, preguntaron por los niños y escucharon con interés genuino cuando hablé de mi trabajo. Ellos eran mis aliados, pero minoría en este sistema familiar de 2 bandos. El momento llegó más tarde, después de la torta y de que mi padre soplara las velas. Me encontré en el patio trasero, rodeado por un círculo pequeño pero poderoso. Mi padre, copa de whisky caro en mano; Lucas, con una sonrisa presuntuosa y un blazer nuevo, y un par de viejos amigos del banco, irradiando esa complacencia típica del dinero heredado. Era ahora o nunca. Por cierto, papá,
empecé, modulando la voz para sonar casual, pero clara. Tengo una noticia fantástica sobre el trabajo. Mi empresa, Morales Web Solutions, acaba de firmar un contrato enorme. Era un acuerdo millonario con una gran empresa tecnológica de Austin. Íbamos a reconstruir por completo su plataforma digital desde cero. Lo dije con calma, con esa seguridad que no busca presumir, sino compartir. Era mi mayor triunfo profesional, y lo ofrecía como un regalo, como una razón para que él, por fin, se sintiera orgulloso de mí. Mientras hablaba, observé su rostro, buscando una chispa de sorpresa, un atisbo de sonrisa, siquiera un asentimiento breve. Lo que recibí fue una mirada vacía. Se llevó la copa de whisky a los labios con parsimonia, girando el líquido ámbar dentro del vaso. Luego me miró de arriba abajo. Algo se reflejó en sus ojos, desdén, tal vez lástima. ¿Un contrato?, preguntó, con un tono cortante, cargado de desprecio. Eso está bien, Adrián. Un poco de dinero temporal. Giró hacia sus amigos, esbozando una sonrisa que parecía ensayada. Quizá ahora pueda empezar a pensar en un trabajo de verdad. Algo con beneficios, un plan de retiro, estabilidad, algo que dure. De repente, el aire en el patio se volvió más frío. No solo había minimizado mi logro, lo había transformado en prueba de mi supuesto fracaso, como si mi mayor éxito fuera apenas un paso hacia el tipo de vida que él aprobaba, la vida que Lucas llevaba. Uno de sus amigos, el señor Herrera, que parecía el más decente del grupo, intentó suavizar la tensión. Vamos, Ernesto, no seas tan duro. Un contrato millonario es un gran logro en cualquier industria. Felicidades, hijo. Pero el veneno ya estaba en el aire, y Lucas, siempre oportunista, no perdió la ocasión para dar el golpe final. Soltó una carcajada breve, seca. No lo entiendes, papá. Ese es su trabajo. Se pasa el día jugando en la computadora, sin jefe, sin oficina, sin responsabilidades. Después me miró directamente, y sus ojos brillaban con una malicia que me heló. Si tuvieras un trabajo real, Adrián, podrías llevar a tus hijos a unas vacaciones de verdad, en lugar de mendigar un espacio en la casa de la playa cada maldito año. Ahí estaba, la verdad nunca dicha, el origen del veneno que envenenaba nuestra familia, expuesta ante todos, convertida en un arma bajo la luz del patio. Usó mi herida más profunda como si fuera un chiste. Sentí como la sangre me hervía y luego se helaba. Todo mi cuerpo se tensó. Podía sentir las miradas clavadas en mí. El silencio súbito de los invitados que habían escuchado. Quise lanzarme sobre él. Quise borrarle esa sonrisa cruel de la cara. Quise gritarle a mi padre por crear este monstruo, por alimentarlo, por enfrentarnos toda la vida. Pero entonces, un movimiento al costado me sacó de mi furia. En el umbral que conectaba el comedor con el patio, vi a Emma y Daniel. Habían venido a buscarme y escucharon todo. El labio inferior de Emma temblaba. El rostro de Daniel era una máscara de desconcierto. No entendían las palabras, pero comprendieron el tono. Entendieron la crueldad. Esa imagen fue como un balde de agua helada sobre mi rabia. Ya no se trataba de mi orgullo ni de saldar cuentas antiguas. Era por ellos. Mi ira ardiente se comprimió y se volvió algo más letal, una determinación fría, firme, irrompible. No dije una palabra a Lucas ni a mi padre. No les di la satisfacción de verme reaccionar. Solo sostuve la mirada de mi hermano por un largo, gélido instante. Una mirada que lo decía todo sin decir nada. Luego les di la espalda, caminé hacia mis hijos y les tomé las manos con suavidad. Vamos, chicos, dije con voz increíblemente serena. Esto terminó. Vámonos a casa. Atravesamos la casa abarrotada rumbo a la puerta principal. Vi a mi tío Javier abrirse paso entre la multitud para acercarse, con el rostro lleno de disculpas y furia en mi defensa. Le hice una leve seña con la cabeza. No aquí, no ahora. Él entendió y se detuvo. Los primeros 10 minutos del trayecto fueron un silencio absoluto. Solo se oía el sonido rítmico del limpiaparabrisas sobre la llovizna y un sollozo ahogado desde el asiento trasero. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Mis ojos fijos en la cinta oscura de asfalto. La escena se repetía en mi mente una y otra vez. El gesto desdeñoso de mi padre, la burla de Lucas, el labio tembloroso de Emma. Finalmente, una vocecita rompió el silencio. Era Daniel. Papá, sí, ¿campeón? Respondí con la voz áspera. ¿Por qué el abuelo y el tío Lucas no quieren tu trabajo? A mí me gusta. Tú hiciste mi página de videojuegos. Eso bastó. Esa pregunta inocente, tan simple, tratando de darle sentido a la crueldad que acababa de presenciar, quebró algo en mí. O quizás soldó algo que llevaba roto demasiado tiempo. Encendí la luz direccional, orillé el auto y lo detuve sobre el arcén de una carretera desierta. Apagué el motor. El silencio fue abrumador. Desabroché el cinturón y me giré por completo, apoyando una rodilla en el asiento para mirarlos de frente, bajo la tenue luz verde del tablero. Sus rostros pálidos, serios. Tomé aire, profundo y tembloroso. Escúchenme los dos, dije, con una voz distinta, grave, intensa, sin titubeos. Primero,
Tu trabajo es el más increíble del mundo, Daniel. Nunca lo olvides. Y segundo, lo que piensen el abuelo y el tío Lucas sobre mi trabajo, ya no importa. Ellos están equivocados. ¿Sabes qué es lo único que importa? Que ustedes jamás vuelvan a sentirse como ahora. Nunca, jamás permitiré que los hagan sentir menos. Jamás permitiré que piensen que no pertenecen. Miré el rostro empapado de lágrimas de Emma y los ojos grandes y preocupados de Daniel. Extendí las manos hacia ellos y las apoyé suavemente sobre sus rodillas. Te lo prometo, dije, y cada palabra sonó como un juramento forjado en acero dentro del silencio frío del coche. Esta será la última vez que esperemos una invitación para sentarnos en su mesa. A partir de hoy, construiremos la nuestra. Y no será cualquier mesa, será más grande, más hermosa y tan sólida que todos aquellos que valoren la bondad y la lealtad querrán un lugar en ella. Mis hijos no comprendieron cada detalle, pero sí entendieron la esencia. Vieron el fuego en mis ojos, sintieron como el suelo bajo nuestra pequeña familia empezaba a moverse. El padre callado y triste, que hasta ese día solo sabía encajar golpes, ya no existía. En su lugar había un hombre con un plan. Mi padre y mi hermano creían que habían ganado otra batalla. No sabían que, sin darse cuenta, acababan de declarar una guerra para la que no estaban preparados. Esa noche, dormir fue imposible. Después de acostar a Emma y Daniel, asegurándoles con una confianza que aún no sentía del todo, caminé hasta mi oficina. No abrí ni un solo expediente de clientes. Solo abrí un documento en blanco, y en letras enormes, escribí, el plan. La humillación que había sentido aquella tarde actuó como un crisol, quemando años de inseguridades, de intentar encajar, de buscar aprobación. El dolor seguía allí, pero se transformó en combustible. Comprendí algo con una claridad brutal: nunca ganaría jugando con sus reglas. No podía vencer a un banquero en su propio tablero, pero sí podía crear un juego distinto. Un mundo tan alejado de su imaginación limitada que, cuando lo notaran, ya estaría terminado. El año siguiente fue una prueba del poder de la rabia enfocada. Cada recuerdo doloroso, cada gesto de desprecio, lo convertí en trabajo. Dejé de ser un simple profesional independiente, me transformé en el director general de una agencia en expansión. Cerré un contrato millonario que usé como ariete para abrir puertas. Contraté a los dos mejores talentos que encontré: Iván Ríos, un prodigio de la programación que, con apenas 22 años, veía el código como si fuera la Matrix, y Lucía Vargas, una estratega en marketing con una sonrisa magnética y una red de contactos que parecía infinita. Nos convertimos en una potencia. No solo diseñábamos sitios web, creábamos auténticas transformaciones digitales. Empresas al borde del fracaso se volvían líderes en su sector gracias a nosotros. La reputación se convirtió en nuestra mejor publicidad. Un gran contrato abrió las puertas a 3 más. Mis ingresos no se duplicaron ni se triplicaron, crecieron exponencialmente. Vivía a base de café negro y dormía apenas 4 horas por noche. La culpa por no ver tanto a mis hijos era enorme, pero cada minuto con ellos lo hacía contar. Les expliqué con palabras simples. ¿Recuerdan que les dije que estábamos construyendo nuestra mesa? Pues ahora estoy cortando la madera y martillando los clavos. Trabajo duro ahora, para que después tengamos un banquete. Ellos lo entendieron. Eran mis socios en todo esto. Pero la agencia, por muy exitosa que fuera, era solo la primera fase. Era la base de algo mucho más grande, el sueño que había dormido durante años y que ahora no solo era posible, sino inevitable. Mi mejor amigo desde la universidad, Diego Campos, era asesor financiero. No uno de esos tipos aburridos con traje, sino un cazador incansable, apasionado por encontrar joyas ocultas en el mercado. Una mañana sonó mi teléfono. Adrián, deja todo lo que estás haciendo, dijo con una voz electrizada. Acaba de llegarme una oportunidad hecha para ti. ¿Recuerdas ese viejo resort en la costa? Seaside Haven. Ese que parece abandonado desde los 70. Tenía una vaga imagen en la mente: edificios desgastados que siempre dejábamos atrás camino a las playas bonitas. Los dueños, los Johnson, están en sus últimos años, continuó Diego. El lugar se cae a pedazos. No tienen dinero ni energía, y el banco está por ejecutar la hipoteca. Está a la venta por una fracción de lo que vale realmente. En mi cabeza no se encendió solo una luz, fue como si explotara una estrella. Ese era el tablero, las piezas, el juego entero. La promesa que hice a mis hijos estaba a punto de materializarse. Lo quiero, dije, con una calma que no dejaba dudas. Diego soltó una carcajada. Tranquilo, tigre, seamos realistas. Es un desastre. Hablamos de millones en renovaciones. El sector hotelero es una trituradora. Y tú eres un tipo de tecnología. Ahí te equivocas, repliqué, con la mente a 1000 por hora. Mi cliente más grande del último año, el que me permitió generar todo este capital, es una cadena boutique de hoteles. No solo diseñé su web, me metí en sus entrañas. Conozco su sistema de inventario, su software de gestión de ingresos, sus embudos de marketing. Sé por qué triunfan y por qué fracasan sus competidores. Era como si el universo me hubiera dado no solo el dinero,
sino también la educación exacta para dar el siguiente paso. Pasé 2 horas en videollamada con Diego, explicándole mi visión. Él intentaba poner obstáculos, yo le mostraba rutas alternativas. Al final, me creyó, pero los bancos no. Las 3 primeras solicitudes de crédito fueron rechazadas en tiempo récord. Siempre la misma respuesta: sector de alto riesgo, operador sin experiencia. Fue entonces cuando decidí usar mi carta más poderosa: Alejandro Torres, director de la cadena hotelera para la que había trabajado. Un multimillonario hecho a sí mismo, que empezó con un motel destartalado. Un hombre duro, exigente, pero que respetaba la audacia. Conseguí una reunión. No presenté solo un plan de negocios, le conté la historia completa. Los 8 años de exclusión, la humillación, la promesa a mis hijos. Fui brutalmente honesto. Cuando terminé, Alejandro se recostó en su silla de cuero. Un minuto eterno de silencio. Creí que había fracasado. Mi viejo también era un desgraciado, dijo al fin, con una sonrisa irónica. Me aseguró que acabaría arruinado antes de los 30. Se inclinó hacia adelante. Me gusta esto. Tienes agallas y los números no son una locura. Haré una llamada. No solo eso, ofreció convertirse en socio silencioso, aportando el 20% del capital a cambio de participación en la propiedad. Su nombre en el contrato fue la llave mágica. De pronto, el banco no veía a un desarrollador web temerario, sino a un proyecto respaldado por Alejandro Torres. El trato se aprobó en una semana. Seaside Haven era mío. El día que recibí las llaves caminé solo por la propiedad. De cerca era aún más desolador. El vestíbulo olía a moho y derrota. En la piscina, un ave muerta flotaba en agua verdosa. Por un instante, parado en la terraza principal, sintiendo como la madera crujía bajo mis pies, el terror me golpeó como una ola. ¿Qué demonios acabo de hacer? Estaba endeudado hasta el cuello. No era solo un riesgo, era una apuesta que podía arruinar mi vida. Saqué el teléfono con las manos temblorosas. Mi pulgar se detuvo sobre el número de Diego Campos, a punto de llamarlo y confesar que me sentía completamente fuera de control. Pero antes de marcar, la pantalla se iluminó. Aún mostraba el dibujo de Emma, mi hija, la casita amarilla, el océano azul y esas figuras sonrientes con forma de palitos. Me quedé mirándolo en silencio y respiré hondo, aspirando el aire salado que ya comenzaba a oler a madera podrida. En ese momento entendí que esto ya no se trataba de venganza. Era algo mucho más profundo. Quería reemplazar ese dibujo con una realidad, crear un paraíso tangible para mis hijos. Así comenzó el periodo más extenuante de mi vida. Durante los siguientes 9 meses trabajé sin descanso. Contraté a Andrea Navarro, una gerente de hospitalidad con tanto talento que podría administrar un resort 5 estrellas con los ojos cerrados. Después encontré a Fernando Díaz, un contratista local, tercera generación de constructores, con manos duras como cuero y la mirada de un artista. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Una tormenta brutal destrozó parte del techo de la edificación principal, provocando daños por más de $100.000. A eso se sumó el hallazgo de asbesto en las paredes, lo que desató un infierno logístico que retrasó el proyecto otros 2 meses y devoró una fortuna en mano de obra especializada. La peor noche llegó en pleno invierno, en febrero. Estaba en mi remolque, frente a una hoja de cálculo teñida de números rojos. Nuestro principal proveedor de madera había quebrado, y con la cadena de suministros hecha un caos, conseguir otro parecía imposible. Cada día de retraso me costaba miles solo en intereses. Las paredes del tráiler se me cerraban encima. Las deudas, las expectativas de mis inversionistas, la promesa que le había hecho a mis hijos, todo me estaba aplastando. Desesperado, tomé el teléfono y marqué el número de Alejandro Torres. Eran las 11 de la noche. Creo que cometí un error, murmuré casi sin voz. No puedo con esto. La madera, los retrasos. Voy a fracasar, Alejandro. Esperaba gritos, amenazas, que me retirara el financiamiento. En cambio, soltó una carcajada grave y tranquila. ¿De verdad pensaste que esto iba a ser fácil, hijo? Me dijo, construir algo real nunca lo es. Así debe ser. El universo quiere saber si lo deseas lo suficiente. Yo perdí la mitad de mi primer motel por un incendio 2 semanas antes de la apertura. Quise renunciar, pero dormí en mi coche en la obra y ayudé a reconstruirlo con mis propias manos. Hizo una pausa y remató. El problema de la madera es serio, pero no es el fin del mundo. Eres inteligente, resuélvelo. Llámame cuando tengas una solución, no un problema. Colgó. Me quedé inmóvil, primero atónito, después molesto, y finalmente motivado. Tenía razón, era una prueba. Pasé el resto de la noche al teléfono, como un poseso, llamando a aserraderos y proveedores por toda la costa este. A las 7 de la mañana, con los ojos rojos y la sangre convertida en cafeína, encontré una serrería familiar en Virginia que tenía exactamente lo que necesitaba. El precio era absurdo, pero no había alternativa. Les transferí el dinero en el acto y al mediodía ya había un convoy de camiones en camino. Salí del tráiler y vi a Fernando y a su equipo, cabizbajos y preocupados. Los camiones están en camino, anuncié con la voz firme. Volvemos al trabajo. El grito de alegría que soltaron fue música para mis oídos. En ese instante supe que no solo había resuelto un problema logístico, había demostrado que no iba a rendirme. Desde ese día,
la obra se llenó de una energía distinta. Éramos un equipo con un propósito. Y, poco a poco, con esfuerzo y lágrimas, aquel sueño llamado Seaside Haven empezó a tomar forma. Las 2 semanas previas a la inauguración del Día del Trabajo fueron una lección magistral de planificación estratégica. No sería una simple fiesta, era el acto final de una obra que había estado escribiendo durante un año. Mi primer movimiento fue personal. Programé las 2 primeras semanas de julio, justo cuando mi familia solía estar en los Outer Banks, para la apertura en modo privado. Los únicos invitados éramos Emma, Daniel y yo. Teníamos todo el resort para nosotros. Fuimos los primeros en nadar en la piscina infinita, en cenar en el restaurante, en ver películas en la sala privada. Fue mágico. Documenté cada momento con discreción, unas pocas fotos seleccionadas en redes sociales. Los niños construyendo un castillo de arena en nuestra playa privada, nuestras 3 pares de pies sobre la baranda con un atardecer de fondo. Los pies, las sombras, el océano. Las descripciones eran mínimas, un buen día, verano. El efecto fue el esperado. La curiosidad se disparó entre mis parientes. Los mensajes no paraban. Adrián, ¿dónde estás? Ese lugar es increíble. Dinos el secreto. Yo respondía solo con un emoji enigmático. La intriga crecía. Y entonces lancé mi jugada maestra, una invitación digital impecable para una celebración del Día del Trabajo en el recién inaugurado Seaside Haven. Todo pagado. La envié a cada miembro de mi familia extendida, tíos, primos, incluso a mi abuela Amelia, de 82 años. Que revisa su correo a diario. En total invité a 24 personas. Obviamente, los nombres Ernesto Morales, Isabel y Lucas Morales no estaban en la lista. Las confirmaciones llegaron en cuestión de horas. Allí estaremos. Esto es increíble. El gran día amaneció luminoso. Los autos comenzaron a recorrer la flamante entrada pavimentada. Yo los recibía en el vestíbulo, y sus caras eran un poema, las mandíbulas se les caían al suelo. Techos altísimos, paredes de vidrio con vista panorámica al Atlántico, arte moderno en cada rincón. Adrián, balbuceó mi tío Javier, tomándome del hombro. ¿Qué es todo esto? ¿Tú hiciste esto? Tenía una visión, respondí sonriendo, y mucha ayuda. El fin de semana fue un torbellino de alegría. Andrea y su equipo funcionaron como un reloj. El chef Héctor preparó banquetes que dejaron a mi familia en éxtasis. Los niños corrían por la zona de aventuras. Por primera vez vi a mis hijos no como acompañantes, sino como anfitriones orgullosos, guiando a sus primos por cada rincón, con una confianza que nunca les había visto. El clímax llegó el sábado por la noche, con la cena bajo un cielo iluminado por luces cálidas, en mesas largas y elegantemente decoradas. La brisa marina nos envolvía, las risas se mezclaban con el tintinear de las copas y, cuando sirvieron el postre, mi tío Javier se puso de pie, golpeando suavemente su copa con una cuchara. Me sonrió desde el otro lado de la terraza. Creo que hablo en nombre de todos los presentes, comenzó, con una voz cargada de emoción, cuando digo, gracias, Adrián, lo que has logrado aquí es impresionante. No es solo un resort, es una declaración. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Era la señal que había estado esperando, el momento que todo el fin de semana había sido diseñado para generar. Me puse de pie lentamente, bebí un sorbo de agua para calmar mis nervios y dejé que mi mirada se posara en los rostros de mi familia, iluminados por la luz cálida de la noche. Gracias, tío Javier. Eso significa más de lo que imaginas, respondí, con voz firme y clara. Pero en realidad, mi padre no está aquí esta noche. Tampoco mi madre ni mi hermano Lucas. Un cambio sutil, pero inmediato, se extendió por el ambiente. El murmullo alegre se desvaneció. Se cruzaron miradas cargadas de confusión. Entonces, mi primo Pablo, siempre directo, alzó la voz. ¿Todo bien? No están enfermos, ¿verdad? Respiré hondo. Era el momento de soltar la verdad. ¿No? Todos están perfectamente bien, dije, recorriendo la mesa con la mirada y asegurándome de mirar a cada persona a los ojos. No los invité. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de las olas. Era un silencio denso, cargado de preguntas sin formular. Creo que merecen saber por qué, continué, manteniendo la voz neutra, sin rastro de autocompasión. Durante los últimos 8 años, desde mi divorcio, mis hijos y yo hemos sido excluidos, de forma sistemática, de las vacaciones familiares en Outer Banks. Cada marzo, recibía la misma llamada de mi padre diciéndome que no había espacio para nosotros. Durante 8 años, tuve que mentirles a mis hijos, inventando razones para explicarles por qué no podían ver a sus abuelos ni a sus primos en la playa. Un jadeo colectivo recorrió la terraza. La mano de mi tía Laura voló hacia su boca, sus ojos abiertos de par en par. Vi como mi tía Beatriz se giraba hacia su esposo, el rostro marcado por la incredulidad y la comprensión repentina. Habían notado nuestra ausencia, claro, pero habían creído las excusas superficiales. Jamás imaginaron la crueldad deliberada detrás de todo. Construí este lugar, dije con voz firme, dejando que la emoción se abriera paso, porque hace un año, en un camino oscuro, le prometí a mis hijos, entre lágrimas,
que nunca más los harían sentir que eran menos importantes. Levanté esto para crear un nuevo punto de unión para nuestra familia, un espacio basado en la inclusión, no en la exclusión. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire salado. Construí un lugar donde siempre habrá espacio. El hechizo se rompió. La verdad salió a la luz, desnuda y contundente. Mi tía Laura lloraba abiertamente ahora. Oh, Adrián, no teníamos idea. Lo siento tanto, dijo entre sollozos. Entonces, mi tío Javier, con el rostro enrojecido por la indignación, golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar las copas. Se puso de pie con una presencia imponente. Está diciendo la verdad absoluta, tronó con voz grave que se escuchó hasta el último rincón de la terraza. Yo mismo enfrenté a Ernesto por esto hace años, y prácticamente me amenazó para que guardara silencio. Usó su dinero y su influencia para asegurarse de que nadie lo cuestionara. Como si fuera una señal, mi tía Rosa, hermana de mi madre, se levantó también. Siempre nos sentimos fatal, admitió. Intentábamos organizar cosas aparte para Emma y Daniel porque sabíamos que los estaban dejando de lado, pero nunca imaginamos que fuera algo deliberado. Creíamos que era simple mala organización. Fue una reacción en cadena, una explosión de confesiones y validaciones. Uno a uno, mis familiares comenzaron a hablar, compartiendo sus observaciones, su culpa, su indignación en mi favor. Entonces Pablo, mi primo brillante y amante de la tecnología, tuvo una idea genial. Sacó su teléfono. Un momento, dijo con una sonrisa traviesa. Esta historia merece llegar más lejos. Presionó el botón de grabar y comenzó a transmitir en vivo, publicando directamente en el grupo privado de la familia Morales en redes sociales, donde sabía que mis padres y Lucas estaban. Hola, clan Morales, aquí Pablo, transmitiendo en vivo desde el espectacular resort de mi primo Adrián, Seaside Haven, narró mientras giraba la cámara para mostrar la vista, los detalles de lujo y los rostros sonrientes. Solo quería darles un vistazo de lo que pasa cuando le dices a un genio que no es suficiente durante 8 años. Por aquí tenemos la piscina infinita, más allá el restaurante gourmet. Ah, y aquí están 24 de tus parientes pasando el mejor momento de sus vidas, continuó, moviendo la cámara para capturar a todos asintiendo y sonriendo. Se estarán preguntando, ¿quién falta en esta foto? Pues se los digo, Ernesto, Isabel y mi primo estrella, Lucas. Y, como acabamos de enterarnos esta noche, es porque durante 8 largos años le dijeron al hombre que construyó este paraíso que su humilde casa de 4 habitaciones no tenía espacio para él ni para sus hijos. Así que, sí, supongo que Adrián finalmente construyó un lugar lo suficientemente grande para quienes realmente lo quieren. Ironías de la vida, ¿no? Cerró la transmisión y pulsó publicar. El sonido de una notificación llegó casi al instante. Alguien lo había visto. La bomba había explotado, y todos permanecimos allí, en aquella hermosa terraza, convertidos en una familia renovada, esperando la inevitable onda expansiva. Las consecuencias no fueron inmediatas. Durante unos 10 minutos, después de que el vídeo se hizo público, reinó una calma extraña, tensa, como la quietud que precede al trueno tras el relámpago. Conversamos en voz baja, con un tono grave. La atmósfera festiva se había transformado en un ambiente cargado de solidaridad y de ajustes internos tras 8 años de mentiras. De repente, el teléfono que había dejado deliberadamente boca abajo sobre la mesa comenzó a vibrar. No fue una simple alerta, era un temblor continuo, frenético, como si un enjambre furioso se hubiese liberado. El aparato se desplazaba sobre la superficie pulida de la mesa con insistencia. No le dediqué ni una mirada. Lo tomé con calma, silencié la llamada y lo guardé en el bolsillo. Esa noche estaba reservada para las personas que habían decidido estar conmigo, no para quienes me habían apartado durante tantos años. Las siguientes 2 horas fueron un bálsamo. Conversé de verdad con mis tíos, tías y primos. Compartimos historias. Hubo disculpas por no haber visto antes lo evidente, y en ese intercambio nació un respeto nuevo, forjado en medio de esa revelación. Fue un momento liberador, casi terapéutico. Pasada la medianoche, cuando los últimos invitados se retiraron a sus lujosas habitaciones y quedé solo en la tranquilidad de mi suite privada, con la vista fija en el océano oscuro, me atreví al fin a revisar el teléfono. Lo que vi era una escena del crimen digital, 34 llamadas perdidas, una docena de mi padre, casi 20 de mi madre, y varias de Lucas. La lista de mensajes sin leer era interminable. Lucas había escrito con una furia creciente, comenzó con incredulidad. ¿Qué demonios fue ese vídeo? Luego vinieron las acusaciones, eres un manipulador que quiere poner a la familia en nuestra contra, y terminó con rabia patética. ¿Te crees importante ahora? Sigues siendo nada. También estaban los correos de voz. Reuní valor y escuché uno de mi madre. Fue exactamente lo que esperaba, un mar de lágrimas fingidas y victimismo. Adrián, ¿cómo pudiste? Sollozaba, con voz cargada de dramatismo. ¿Cómo fuiste tan cruel con tus propios padres? Siempre te hemos amado, y así es como nos pagas, humillándonos delante de toda la familia. Tienes que arreglar esto. Llámame ahora mismo y discúlpate. Ahí estaba la esencia,
ni una pizca de reflexión, ni una sola admisión de culpa. Todo giraba en torno a sus sentimientos, a su imagen, a su incomodidad. Era la voz de una mujer que había sido cómplice silenciosa de 8 años de desprecio y que ahora no podía aceptar que la víctima aprendiera a defenderse. Eliminé todos los mensajes sin escuchar los demás. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era mi padre, sabía que no se detendría, y decidí contestar. Quería cerrar este capítulo con mis propias palabras. Activé el altavoz para que su voz invadiera el silencio de la habitación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, sin saludo ni rodeos. Ensucias el nombre de tu familia. Exhibes nuestros problemas como si fueran chismes baratos. Lo dejé desahogarse. En mi mente lo imaginé en su despacho, el rostro enrojecido, sintiendo como su mundo de control absoluto se derrumbaba. Esperé a que se quedara sin aire, y con voz serena, respondí. ¿Ya terminaste? Que sí terminé. Apenas estoy empezando, bubó. Papá, lo interrumpí, con tono firme y cortante como el cristal, tuviste 3000 días para hablar conmigo. 8 años de fiestas, cumpleaños y vacaciones. Decidiste no hacerlo. Dejaste claro cuál era mi lugar. Lo único que hice esta noche fue mostrarte un espejo. Si no te gusta lo que ves, no es mi problema. Todo esto es por esa maldita casa en la playa, escupió, incrédulo. Después de todo lo que te di, armas este berrinche monumental por unas vacaciones. No, contesté, y mi voz sonó cansada, no por perdón, sino por una tristeza profunda. Nunca se trató de una casa. Se trató de que miraste a mis hijos, tus nietos, y decidiste que valían menos que los demás. Les enseñaste año tras año que tu amor era condicional, que su lugar en esta familia era negociable. Tú impusiste las reglas en tu propiedad, papá. Yo solo aprendí a aceptarlas. Esta es mi propiedad ahora, y aquí mando yo. Hubo un silencio denso. Escuché su respiración agitada, como la de alguien que acaba de recibir un golpe en el alma. Entonces solté la frase final, la que llevaba años guardando. Durante 8 años me dijiste que no había espacio en tu casa. Hoy te llamo para decirte que no hay espacio en mi resort. Colgué. Luego bloqueé su número, el de mi madre y el de Lucas. Sentí una paz profunda, liberadora. Todo había terminado. A la mañana siguiente, mientras la familia hacía el check-out, la nueva realidad quedó clara. No me daban las gracias solo por un fin de semana agradable. Estaban sellando una alianza. Los abrazos fueron más largos, las miradas más sinceras. Esto es la nueva tradición, Adrián, me dijo mi tía Beatriz, besándome la mejilla. Olvida esas cenas frías y llenas de juicios. Ahora estamos contigo. La confirmación definitiva llegó en noviembre. Mi madre, usando un correo nuevo que aún no había bloqueado, envió una invitación ligera y manipuladora para la cena de Acción de Gracias, fingiendo que el Labor Day jamás ocurrió. Era su último intento por recuperar el control. Respondí con un mensaje simple. Cena de Acción de Gracias en Seaside Haven. Toda la familia y amigos son bienvenidos. El chef está preparando algo espectacular. Por favor, confirmen asistencia. La respuesta fue contundente. Los 24 invitados eligieron mi mesa. Me enteré después, por un primo, que aquel día de Acción de Gracias mis padres terminaron cenando solos con Lucas en un comedor inmenso preparado para 30 personas. Una familia reducida a 3 miembros, en una mesa diseñada para una multitud. Imaginar esas 25 sillas vacías, el peso aplastante de un silencio que lo envolvía todo. Sospecho que eso fue lo que quebró a mi padre. No fue una humillación pública, sino una derrota silenciosa y devastadora. Él había construido su imperio sobre la base del control, y ese día comprendió que el amor, cuando se le exige demasiado, puede simplemente marcharse. Los meses posteriores a ese cambio radical fueron un torbellino de avances positivos. La vida, que por años había sido una posición defensiva, se transformó en un impulso hacia adelante. Seaside Haven se convirtió en un éxito rotundo, reseñas excelentes, reservas completas incluso para las fiestas de invierno. Mi historia, contada en voz baja, se volvió casi una leyenda local. Ya no era Adrián, el tipo de internet. Ahora era Adrián Morales, el hombre que había construido su propio mundo. Y lo disfrutaba. Mi nueva empresa de hospitalidad crecía con fuerza. Claudia, como directora de operaciones, resultó ser brillante, y Pablo, con su talento para el marketing, se convirtió en una pieza clave. Adquirimos una segunda propiedad, un acogedor albergue rústico en las montañas Blue que necesitaba atención y cariño. Estaba creando empleo, ofreciendo oportunidades, levantando un legado sobre los principios que mi padre había despreciado: creatividad, riesgo y colaboración. Emma y Daniel parecían otros niños. Caminaban erguidos, con una confianza tranquila que antes no existía. Estaban orgullosos de mí, orgullosos de lo que habíamos logrado juntos. La sombra de la insuficiencia había desaparecido de sus vidas. Yo mismo había avanzado tanto que mi padre, mi madre y mi hermano se desdibujaban como figuras en blanco y negro de una vida anterior. Ya no sentía rencor, solo una especie de compasión distante, hasta aquella noche lluviosa de abril cuando el pasado apareció en la puerta, empapado y deshecho. El timbre sonó a las 10. Abrí la puerta y ahí estaba Lucas,
pero no era el hombre que yo conocía. La arrogancia se había evaporado. Su traje costoso estaba arrugado y empapado. Bajo la luz del porche, su rostro se veía pálido, surcado por la lluvia y por una desesperación tan cruda que me sorprendió. «Lucas», dije, perplejo, «¿qué haces aquí?» «Adrián, necesito hablar contigo», murmuró, evitando mi mirada. Cada instinto vengativo en mí pedía cerrarle la puerta en la cara, darle una probada de su propio veneno. Pero el hombre que temblaba ante mí ya no era el hijo dorado, era un ser humano roto. Solté un suspiro que arrastraba años de historia y me hice a un lado. «Entra». Caminó torpemente hacia el vestíbulo, dejando un charco en el suelo de madera pulida. Crucé los brazos y con voz plana, pregunté, «¿Qué quieres, Lucas?» Alzó la vista finalmente, y en sus ojos vi una vergüenza tan profunda que dolía. «Me despidieron», susurró, casi inaudible. «Hubo una reestructuración en el banco, eliminaron todo mi departamento». No dije nada, solo esperé. «Era un castillo de naipes, Adrián», continuó, con la voz quebrada, dejando salir su confesión como un torrente. «Todo se está viniendo abajo. Camila está pensando en llevarse a los niños y volver con sus padres». «¿Las deudas?» «Dios mío, las deudas. Papá firmó como aval la hipoteca, pero hay una segunda que nunca le conté. Tenemos decenas de miles en tarjetas de crédito solo para mantener las apariencias. Los coches, las vacaciones, la ropa, todo era una mentira». Se dejó caer en el banco junto a la puerta, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. «Voy a perderlo todo, Adrián. La casa, mi familia, todo». Esperaba sentir ese sabor dulce de la venganza, ese regodeo mezquino. Pero no llegó. Ver a mi hermano, mi verdugo de toda la vida, hecho pedazos no se sentía como una victoria. Solo era triste. Él también era prisionero del mismo sistema que intentó aplastarme, con la diferencia de que él vivió en una jaula dorada. «Necesito dinero», logró decir, con voz ahogada. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero no tengo a quién acudir. Papá no quiere ayudarme. Dice que es mi problema, que le fallé por no mantener a la familia unida». La ironía me golpeó como un puñetazo. El hijo perfecto, destruido por no cumplir con las expectativas de su padre. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y se lo llevé. Él lo tomó con una mano temblorosa. «No voy a darte dinero, Lucas», dije, con voz firme pero serena. Alzó la mirada, el rostro desmoronándose. «Claro, Dios, por supuesto. Pero», añadí, arrastrando una silla para sentarme frente a él, «si voy a ayudarte». Me miró incrédulo, entre confusión y alivio. «Esto es lo que va a pasar», continué, adoptando ese tono ejecutivo que siempre le molestó. «Mañana, a las 9 en punto, estarás sentado en mi mesa. Vas a traer tu currículum, tu carta de despido, cada extracto bancario, todos los estados de cuenta de las tarjetas, cualquier documento de préstamo. Vas a traer absolutamente todo lo que explique el desastre que creaste. Lo pondremos sobre la mesa y vamos a elaborar un presupuesto real, doloroso, honesto. Luego diseñaremos un plan». Él no podía pronunciar palabra, solo movía la cabeza lentamente, incrédulo. «Voy a ayudarte a encontrar trabajo», continué. «Pero no será un puesto elegante con título de vicepresidente. Será un empleo real, probablemente con menos sueldo, donde tendrás que demostrar tu valor desde el primer día. Tengo contactos, gente que respeta el esfuerzo, no las conexiones familiares. Empezarás desde abajo. Tendrás que tragarte el orgullo. La pregunta es, ¿eres capaz de hacerlo?». Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro sin control. Solo pudo asentir. «¿Por qué?», susurró al fin con voz quebrada. «Después de todo, después de lo horrible que fui contigo toda tu vida, ¿por qué harías esto?». Lo miré, derrotado y frágil, y la respuesta me resultó sorprendentemente sencilla. «No se trata de perdonar. No todavía. Se trata de algo más grande. Porque mis hijos y tus hijos son primos», le dije, «y ellos merecen un futuro donde sus padres no estén en guerra. Y porque yo no soy él, Lucas. No estoy muerto. No llevo una lista de agravios. Yo construyo cosas. Y ahora mismo, tú más que nadie necesitas ser reconstruido». Aquella noche lluviosa marcó el inicio del resto de nuestras vidas. Era el comienzo de algo nuevo, algo frágil, pero real. Durante el doloroso proceso de desmantelar su vida financiera, terminó derrumbando también su ego. Se disculpó y, por primera vez, le creí. Semanas después, establecí un fondo educativo administrado por el tío Javier para todos los nietos de la familia Morales. Fue mi declaración final de independencia frente a la filosofía de mi padre. Nuestro legado ya no trataría de control, sino de oportunidad. 2 años pasaron volando. La vida encontró un ritmo más sano. Mi compañía hotelera ahora gestionaba 4 propiedades. Lucas, humilde y trabajador, prosperaba en su nuevo empleo, menos glamuroso, pero honesto. Se convirtió en un mejor hombre gracias a ello. Él y Camila lograron reencontrarse, construyendo su relación sobre cimientos de honestidad, no de apariencias. La vieja casa de playa en los Outer Banks se vendió a una familia de Ohio. Solo era una casa. Ya no tenía poder para lastimarnos. El momento más silencioso y significativo de reconciliación llegó una tarde cálida,
a finales de verano. En la fiesta por el cumpleaños número 67 de mi padre, organizada por la insistencia firme y dulce de mi madre en Seaside Haven, lo vi diferente. Los años de aislamiento, lejos de la familia que alguna vez dominó, habían desgastado su arrogancia. Estaba más callado, más lento, con la mirada cargada de tristeza. Había perdido su trono, y tal vez en esa pérdida, recuperó una parte de su alma. Se acercó a mí al final del día. Nos quedamos de pie en la terraza principal, la misma donde recibí la llamada que cambió mi vida, contemplando juntos como el sol se hundía en el horizonte. Este lugar que levantaste, dijo con voz ronca, los ojos fijos en el océano. Sólido, Adrián. Está hecho para perdurar. No era la disculpa que había deseado por años, pero sí algo más valioso: respeto, reconocimiento, paz. Gracias, papá, murmuré. Mi regalo para él ese día fue una fotografía enmarcada. Mostraba a sus 6 nietos, mis 2 hijos y los 4 de Lucas, riendo y construyendo juntos un castillo de arena frente al resort. Una nueva memoria, reemplazando las que la amargura nos robó. En la placa de bronce, grabé una frase simple, no de victoria, sino de esperanza: donde hay amor, siempre hay espacio. Él miró esa imagen durante un largo rato, con la mano apoyada sobre el marco, y por primera vez en mis 40 años, vi lágrimas en sus ojos. No las ocultó, solo asintió. Una rendición silenciosa, un comienzo tranquilo. Mientras estaba allí, rodeado de la familia hermosa, caótica y resiliente que habíamos logrado ser, entendí que mi camino nunca se trató de demostrar que mi padre estaba equivocado. Se trató de demostrarme a mí mismo que yo tenía razón, razón para seguir mi propio rumbo, para definir mi valor, para creer que la mejor respuesta a una puerta cerrada es construir una mejor y abrirla para todos. Gracias por escuchar mi historia.